el Dios creador. Una vez más, el Dios creador. Cuando hablamos de Dios, es una situación realmente mucho más allá de nuestras posibilidades. La palabra del Señor nos hace una aclaración a nosotros en Salmo 19, verso 1. Interesante, glamuroso este texto, por sí solo es un texto hermoso. Hermoso porque como si el escritor de los salmos quisiera escribir con una pluma de poeta, con una pluma de aquellos que se antoja escuchar cuando hablan. Y dice el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A ver, dígalo conmigo por favor, leámoslo todos juntos. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Una pregunta: ¿cuántos han tenido la oportunidad de viajar en avión? Amén. ¿Le gusta viajar en avión? A mí me gusta y me asusta. Las dos cosas, porque yo prácticamente voy agarrado del sillón todo el viaje y cuando se trata de dormir no puedo dormir. Me agarra un insomnio que no puedo dormir en el avión. Pero es impresionante cómo se juntan dos fuerzas tan poderosas. La fuerza de esas máquinas capaces de elevar ese pájaro metálico en el que unas personas o cientos de personas pueden volar en cuestiones de horas, puede ser del otro lado del mundo o del otro lado del país. Pero impresionante, figúrese usted el momento en el cual el avión despega y que tarda escasos 3 o 4 segundos, 5 segundos al máximo en que despegas, ya no toca el suelo y empieza a elevarse. Pero cuando el avión comienza a elevarse, que nuestro estómago parece que se quedó millas atrás, ¿ok? Y siente esa cosa rara en el estómago, pero cuando el avión sube a su nivel, nivel de crucero lo llaman ellos, usted puede abrir su ventanilla. Yo no sé si usted se atreve, pero a mí como que a veces me quiero atrever y como que no me quiero atrever. Pero cuando abre la ventanilla, no simplemente puede ver ahí, abajo de donde usted está volando en ese avión, las nubes. Y entonces aquellas nubes que se veían a lo lejos se convierten en pequeños algodones donde el avión va surcando los aires y va pasando por en medio de ellos. Entonces, dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios. Oiga bien, por favor, esta parte, querido. El agua tiene 3 diferentes estaciones: estado sólido, estado gaseoso y estado líquido. ¿A cuánto les gusta tomar, una Coca-Cola con bastante hielo? O una Pepsi quizás. No sé, ¿qué es lo que le guste a usted? La Pepsi. Pero a mí me gusta tomar cualquier refresco con bastante hielo, porque el hielo se va diluyendo dentro del refresco y hace una combinación y aunque no sea cierto, yo creo que cuando el hielo se diluye con el refresco tiene menos azúcar. Yo trato de convencerme a mí mismo de que eso ocurre. Pero cuando usted puede ver esa bolita de hielo, y mi esposa esta semana le pasó algo, metió la mano a la cosa del hielo y le hizo una pequeña cortada en el dedo. Porque el hielo en el estado sólido es algo pesado. El agua en cantidades gigantescas es algo pesado. Esas esponjas que usted mira en el cielo, en el firmamento, cuando usted va volando, son gas. Son gas. Pero mira lo impresionante que dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios. Si esas esponjitas de gas que son nube se condensaran y se hicieran hielo. Vivimos en Indiana, donde la temperatura baja de una forma impresionante.
Y cuando estamos en los días más fríos y usted se acaba de bañar y sale, los vellos de las narices se congelan. ¿Ok? Hay personas que siempre lo hacen, tiran un poco de agua hacia arriba y antes de caer se congela. Pero pregúntese usted, ¿por qué el Creador hizo que las nubes, que son gas, que se convierten en agua y que pueden vivir dos procesos? El proceso de las nubes, que dice la Biblia que cargan agua y van al mar y se recargan y luego van y la tiran sobre nosotros como la lluvia. ¿Por qué esos algodones no se congelan y nos caen encima? Dice el texto, los cielos cuentan la gloria de Dios, porque aunque el agua tiene tres diferentes procesos, Dios ha decidido que no muéramos aplastados por las nubes convertidas en hielo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Puede sentarse esta tarde. Una belleza impresionante. Hablar de Dios o conocer a Dios es solo a través de las cosas creadas que podemos ver. Querido, cuando nosotros, déjele digo rápidamente esta parte. Nosotros conocemos las frutas, pero no conocemos el estado de la fruta. Porque aunque las frutas, por ejemplo, cuando usted va y compra un aguacate, la idea, que al menos esa es la percepción que yo tengo, cuando voy a comprar un aguacate hay que más o menos tocarlo. Si está muy aguadito el aguacate, es posible que ya no sirva. Pero si está muy durito, es posible que tampoco sirva. Conocemos el aguacate, pero no conocemos el momento del aguacate. En otras palabras, conocemos la fruta, pero no conocemos el estado de la fruta. Ahora, cuando nosotros vemos las cosas para poder entender o conocer un poquito a Dios, repita conmigo esta frase, por favor. Un solo texto de la Biblia puede salvar a un hombre, pero se necesita toda la Biblia para entender un poquito a Dios. Precisamente por eso, querido, le voy a pedir a cabina que me pase por favor el lema que tenemos nosotros en esta iglesia. Hágame el favor de pasarme ese lema, por favor. Conocer a Dios solo a través de las cosas creadas que vemos o las cosas que leemos de Él en la Escritura. Mire cómo dice el lema de la congregación. Y quiero que usted entienda el lema de la congregación, porque basado en el lema de la congregación es la temática de la iglesia. ¿Ok? Yo no sé, cada congregación se maneja diferente, pero esta iglesia dice honrar la palabra de Dios es nuestra prioridad. Por esa razón es que la música tiene un lugar importante, pero no tiene el lugar predominante en la congregación esta de Crossroad. Porque la misión mía como pastor es honrar la palabra de Dios como mi prioridad. Por eso, querido hermano, cuando estamos hablando de la congregación esta, notamos que la cosa que tiene más importancia en la liturgia de esta iglesia es nada menos que la preparación bíblica. Pero déjele hago una aclaración, querido hermano. A pocas personas les gusta la preparación bíblica. La segunda cosa es enseñar la palabra de Dios, es nuestro trabajo. No es enseñar canciones, aunque yo enseñaba música para crear músicos para la iglesia, ese no era mi trabajo primario. Amén. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y no se adaptan porque no entienden lo que hacemos aquí. Por eso he creado Cronos. Por eso creé un software basado en la escritura. La segunda cosa, la tercera cosa,
que tenemos aquí es vivir la palabra de Dios. ¿En cuántas frases está la palabra de Dios? En todas. Vivir la palabra de Dios es nuestra obligación. Y aquí viene la otra situación. Si vives la palabra de Dios, debes de reflejar la palabra de Dios mediante nuestro testimonio. Lo que significa, querido, que si nosotros entendemos por qué esta iglesia funciona como funciona, entenderemos primero que nada todo lo que repetimos los domingos y que a veces no hemos entendido por qué lo repetimos. Y la última cosa, descansar en la palabra de Dios es nuestra esperanza. No en el número de la iglesia, no en la calidad del pastor, no en la calidad de la música, no en la calidad de las personas que vienen aquí, porque todos son pecadores, igual que yo. Pero descansamos en la palabra de Dios, que es infalible, no tiene un solo error. Por eso es interesante que nosotros entendamos la iglesia en la que estamos, pero para que podamos entender por qué tenemos esas ideales, es porque estamos viendo al Dios creador. Porque si nosotros no entendemos que servimos a un Dios más allá de nuestro entendimiento, entonces no entenderemos por qué o para qué somos cristianos. Ahí viene el problema. Entendamos lo que dice la palabra de Dios aquí. No podemos conocer a Dios de otra forma, ya que no es alguien que podemos ver, no es alguien al que podemos tener acceso, y no es alguien con quien podamos hacer una cita y vernos en alguna hora del día. Escuche esta palabra, por favor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Lea la Biblia. No se deje engañar. Lea su Biblia. Cuando usted escuche algo que no está en su Biblia, no es verdad. Por eso tenemos que recurrir a la palabra del Señor. Por esta razón, para poder conocer a Dios hay que observar las cosas creadas, pero también podemos encontrar de Él muchas cosas que Él quiso revelar a través de la Escritura. Y es por eso que tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios. Escuche bien esta parte. Y dejar de formar una idea humana de quién es Dios. Dejar de formar una idea humana de quién es Dios. Dios no es quien usted cree. Querido hermano, Dios no es quien usted cree. La parte más cercana de conocer a Dios fue Jesucristo en la tierra, porque eres Dios. Jesucristo, hombre, venido a la tierra, de las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. Por eso Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a la tierra para enseñarnos a nosotros y revelarnos a nosotros a Dios. Por eso tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios y dejar de formar una idea humana de quién es Dios. Puesto que formando algo que no puede ser comparado con Dios, cuando ignoramos aquellas cosas que solo pueden ser creadas por alguien infinitamente mayor que cualquier ser humano. Y no puede ser Dios alguien que solo tiene alguna influencia regional o de país. Soy mexicano, queridos. He estado parado justamente en la entrada de Guadalajara, Jalisco. En un lugar de Jalisco hay una estatua bastante grande que dice 500 años de evangelización. Cuando lees la historia del Cerro del Tepeyac y entonces observas que en la historia mexicana no hay un registro, en la historia, no en la tradición oral, no hay un registro de Juan Diego, no existe. Además, si se llamaba Juan y se apellidaba Diego, o era su nombre, entonces no era mexicano, porque podía haberse llamado Huitzilopochtli.
o Tláhuac, pero no Juan y tampoco Diego. Porque los españoles llegaron a México traídos por Cristóbal Colón. Pero cuando los españoles vienen a México, vienen patrocinados por la corona española para catequizar el país. Entonces dice la historia, no lo digo yo, que cuando los españoles llegaron a México, observaron que los mexicanos tenían un alto grado de brujería con la que no podían competir. Y entonces regresaron en este caso, los comandantes o los jefes de Cristóbal Colón, quien haya sido, regresaron a España y dieron el reporte y le dijeron: no podemos competir con los mexicanos, no podemos catequizar a los mexicanos. Y le preguntaron ¿por qué? Dice: porque tienen un alto grado de brujería. Entonces, como tienen un alto grado de brujería, nosotros no contamos con ese poder para evangelizarlos o catequizarlos. La palabra catequizarlo es porque enseñaban el catecismo. Entonces, cuando vienen a la corona española y le explican la situación, y quiero que usted entienda, por favor, quiero que por favor entienda lo profundo del engaño de que cualquier persona puede ostentar hablar en el nombre de Dios. Cuando los españoles vinieron a México y regresaron a la Nueva España, y dieron el reporte de que los mexicanos tenían un alto grado de brujería, la corona española ideó un plan para poder ganar la magia de los mexicanos. ¿Y cuál cree que fue? ¿Perdón? Trajeron brujos de España importados a México para poder competir con la brujería mexicana. Y entonces hicieron una aliación entre brujo y sacerdote para poder tener poder para ganarle a la brujería mexicana y a la vez catequizarlos. Estoy hablando de historia. Y posiblemente alguien diga: ay, ¿a quién le importa la historia, pastor? Por eso en México viene la palabra Mexatlí, que significa México, viene la palabra Mexatlí, que era un brujo mexica. Por eso salían cada 50 años a peregrinar bajo la profecía del brujo mexica que les decía que no dejaran de caminar hasta que encontraran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Por eso México, hasta Salinas de Gortari, una de las consejeras de Salinas de Gortari era una bruja. Ahora, hay muchas cosas, hay muchas personas, hay muchos personajes diabólicos que se quieren infiltrar llevando el nombre de Dios, y por eso nosotros tenemos que tener una idea de Dios a través de Dios mismo. Dígalo conmigo: tener una idea de Dios a través de Dios mismo. Para cuando nosotros tenemos una idea de Dios es porque hemos entendido a través, como dice el verso de la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero la Biblia cuenta la historia del ser humano a quien Dios ha creado. No puede ser alguien que solo tiene una influencia regional o de país, porque está limitado. Por esta razón no podemos darle a la naturaleza la autoría de las cosas creadas. Escúchame bien, por favor. Se escucha con mucha frecuencia la palabra la madre naturaleza. ¿Han oído el término la madre naturaleza? La madre naturaleza, la madre tierra. Las cosas tienen una naturaleza, pero su naturaleza no creó a las cosas. La naturaleza se obtiene de su forma de ser. No la forma de ser puede crear. Esta silla tiene una naturaleza. Son 4 patas. Pero sus 4 patas no la convierten en silla. La naturaleza no creó nada. La naturaleza es lo que es aquella cosa o aquel ser. No es la madre naturaleza, querido. No es la madre tierra. Es el creador que le dio a las cosas creadas una naturaleza. Por eso precisamente necesitamos entender a Dios. Dios no es lo que el ser humano cree.
El ser humano no tiene una idea ni de quién es el mismo. Se mira en el espejo y olvida su rostro. Eso dice la Biblia. Y si no, compruébelo. ¿Recuerda usted cómo se ve esta mañana? Sí, pastor, tengo 2 ojos y una nariz. Sí, es cierto. La palabra del Señor es bien interesante. Las cosas creadas tienen su propia naturaleza, pero no fue la naturaleza la que las creó. Tenemos que llamar las cosas por su nombre correcto. Y hoy tenemos que entender que la naturaleza no es el creador de las cosas. Sí que las cosas tienen una naturaleza, pero el creador de las cosas es Dios, quien les dio su naturaleza de ser. Quien no es el efecto de las cosas, más bien es la razón de las cosas. Dios es la razón de las cosas. Hablar de Dios es hablar de quien un hombre no ha visto jamás. Hablar de Dios es quedarse corto en la capacidad de nuestro pensamiento. Hablar de Dios es tener que tomar con mucho respeto su nombre, ya que está en todo lugar y en todo tiempo. Y por esta razón, cuando queremos entender un poquito a Dios, tenemos que obedecer el verso cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y al firmamento anuncia la obra de sus manos. Hoy solamente veremos una característica de aquel Dios. Él es creador. Dígalo conmigo: Dios es creador. Algunas personas, incluso algunos pastores, creen que Dios formó el mundo en millones de años. Creen que Dios formó el mundo en millones de años. Sin embargo, si creemos que Dios formó el mundo en millones de años, tenemos que eliminar de nuestro criterio el capítulo número 1 de Génesis. Porque la Biblia dice, escuche bien esta parte. Por favor, cabina, encuéntreme el verso donde dice: y fue el día número 1. Escuche bien esta parte. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el principio. Y al término de los cielos y la tierra, entonces dice: y fue la tarde de un día. Entonces, ¿en cuánto tiempo formó Dios los cielos y la tierra? En un día. Te pregunto, Jesucristo estuvo, escucha bien esta parte, Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario 7 horas. ¿Cuántas horas? 7. No te puedo decir ahorita por qué son 7. Pero si vienes el miércoles a escuchar Cronos y sumergirte con nosotros, yo te voy a prestar mi tanque de oxígeno porque no te me ahogues. ¿Ok? Vas a poder entender muchas cosas de la Biblia que ni sabes que existen. ¿Ok? Pero bien, Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario 7 horas. Pero recibió latigazos desde la medianoche, recibió escupitazos, recibió golpes, recibió cachetadas, y al último de las 7 horas, los latigazos, la cruz y la espada en su costado. Cuando muere Jesucristo con una abertura en su costado, dice la Biblia que salió agua y sangre. Quiere decir que el cuerpo de Jesucristo se vació de los líquidos vitales. El cuerpo tiene una gran cantidad de agua, pero también la sangre está corriendo continuamente. Cuando Jesucristo es puesto en la tumba, quiero que entiendas esta parte, porque justamente por eso necesitas entender que Dios es creador. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y fue el día 1. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Búscame por favor donde dice día 2. Ahora, Jesucristo está en la cruz del Calvario. Muere por las cicatrices, por la llaga, por la tortura, por todo pero dijo él: mi vida nadie me la quita, yo la pongo para volverla a tomar. Pero aquí es donde viene la pregunta. Cuando Jesucristo está en la tumba, duró, dice la Biblia,
3 días en la tumba. Y llamó Dios la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana del día. Entonces, podemos decir nosotros los cristianos que Dios formó el mundo en millones de años a través de la evolución. Si usted cree eso, está violando el texto bíblico. Si usted cree que Dios necesita millones de años, entonces necesita buscarse usted a Darwin y preguntarle, ¿dónde estabas, Darwincito, cuando pasaban 50,000 años? Entonces Jesucristo está en la cruz, en la tumba. El cuerpo de Jesucristo fue puesto en un sudario. Y dice la Biblia que cuando llegó María Magdalena, Jesucristo le dijo, ¿a quién buscas? Le dijeron los ángeles, ¿a quién buscas? Habían pasado 3 días. La semana pasada me hice una cortada en este dedo. Pensé que no iba a poder tocar guitarra y pedí a un sustituto que me ayudara. Gracias a Dios que me ayudó. Pero me tardó una semana en cicatrizar una cortadita bien chiquitita en este dedo, en el dedo pulgar. Pero la cortada de Jesucristo en el costado, cuando operaron a mi esposa en el brazo, la cicatriz que está en el abajo del brazo no cicatrizó en 3 días. La pregunta para usted es la siguiente: si Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo cicatrizó en menos, yo digo que no cicatrizó en 3 días, sino inmediatamente. Pero ese soy yo. Sin embargo, miren lo que dice la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra. Sin lugar a dudas, creo que esta es la pregunta que hay que hacerle al hombre y a la mujer de hoy, cuando ponen en tela de juicio la existencia de Dios, aún al ver las cosas creadas. Si Dios creó los cielos y la tierra en un día, si Dios, Jesucristo, salió de la tumba sin cicatrices en 3 días, ¿por qué habríamos de creer nosotros que necesita Dios millones de años para hacer algo que Él lo puede hacer instantáneamente? Es como convencer a un ciego que no existe la luz. Job capítulo 38 verso 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Miren nada más el verso número 2, Job capítulo 38 verso número 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Querido hermano precioso, mis facciones del rostro no me ayudan porque son facciones muy rígidas. Ojalá yo hubiera nacido con una sonrisa así. Y cada vez que me viera usted me viera así. Y una señora la primera vez que vio a mi esposa le dijo, señora Telenia, la primera vez que vi a su esposo, yo no quería hablarlo. Y le dice, ¿por qué? Porque yo creí que era narcotraficante. Mis facciones de rostro no me ayudan. Ojalá que yo estuviera así. Pero lastimosamente no. Pero ¿qué ocurre en este verso? Mira lo que dice. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin? Escucha bien esta parte. La Biblia hace una aclaración y dice, el que está falto de sabiduría, ¿qué dice después? Pídala a Dios. ¿Verdad? Entonces, pero dice la palabra de Dios, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero aquí viene la situación. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Escucha lo que dice el verso número 3. Ahora está Dios hablando con Job y le dice, ahora cíñete como varón tus lomos. En otras palabras, en el término mexicano, abróchese los cinturones.
Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y mire la pregunta del verso número 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y dice Dios, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El verso número 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si las sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Y el verso número 6, hermano querido, por esa simple razón, yo te lo he dicho miles de veces, cuando quieras saber Biblia, no le preguntes al panadero, pregúntame a mí, porque yo a eso me dedico. Por eso es difícil para mí ser amigable cuando se trata de presentar el verso bíblico, porque el verso bíblico es rígido. Y el verso número 6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Un grupo de investigadores del Instituto Geodésico de la universidad han demostrado que el diámetro de la Tierra es de 12.756.256 kilómetros. 12.756.274 kilómetros. ¿Sabes qué es lo complicado? Que si fuera un cuadrado, fuera fácil de medirlo. ¿Estamos aquí? Pero mídeme una pelota de béisbol y dime cuánto mide. ¿Mide lo que mide? ¿Cómo vas a sacar la masa? Quizás un ingeniero, un arquitecto, un físico matemático, ese sí lo puede hacer. Pero ¿tenemos aquí alguno? Yo mejor leo lo que pusieron los científicos. Ahora, Job está situado a 4.135 años en el pasado aproximadamente. Escúchame bien. Job está situado a 4.135 años en el pasado. ¿En dónde? En el pasado. La ciencia ha crecido en los últimos 50 años. ¿Ok? Cosas muy interesantes han pasado desde entonces, para cuando ni siquiera se pensaba muchas de las cosas de las que la ciencia tiene hoy. Sin embargo, ya para entonces Dios contaba con Job una de las preguntas más difíciles que algún ser humano puede escuchar, para la cual sin lugar a dudas no tendrá ninguna respuesta. La autoridad del Creador Dios nos deja ver que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, puede adjudicarse la autoría de algo tan supremo como el mundo en el que vivimos, así como todos los otros mundos que existen fuera de nuestra comprensión. Yo me quedo asombrado. La revista Creación, justamente de este hombre que les enseñé en el video del Museo Creacionista, habla del pulpo y dice que el pulpo no tiene cerebro. El pulpo tiene el cerebro en los tentáculos. Y las manos de los pulpos o los tentáculos del pulpo es donde está ubicado el cerebro. Pero si al pulpo le cortan un tentáculo, porque esa parte del tentáculo que tiene el pulpo, tiene esos agujeritos que son receptores, es un cerebro independiente. Luego están diciendo los científicos que ahorita están encontrando que en los venenos de los pescados, en los venenos de las plantas, en el veneno del jellyfish, han encontrado un antídoto para quitar el dolor sin causar efectos secundarios. Ahora, escúchame bien, por favor. El Dios que tú crees y que yo creo que existe es mucho más allá de lo que yo puedo creer o imaginar. Por eso, querido hermano precioso, Dios, por esta razón hablar de Dios es hablar del Dios creador de todas las cosas. Oh, wow.
pero creó la luz. Quiero que entiendas algo primordial y elemental. Dios creó la luz el primer día de la creación. Darwin dice que la parte más compleja del ser humano es el ojo. ¿Ok? Tan complejo es el ojo que por eso ya llevo dos aparte, para tener un poco más. ¿Ok? Y Darwin dice que el ojo humano, o el ojo en sí, fue la última parte desarrollada en la evolución. Quiere decir que según Darwin y la evolución, todos los animales que se estaban desarrollando eran ciegos. ¿Ok? ¿Entiende por favor esta parte? Según Darwin, todos los animales que estaban en evolución eran ciegos. Ahora, Dios creó la luz el primer día de la creación, pero creó la luz al mundo. Pero la luz existía antes del mundo. Dios creó la luz. Génesis capítulo 1 verso 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La luz es la forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Es toda radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas en cualquier espacio. ¿Qué dijo pastor? I don't know. Esta es capaz de viajar a 300,000 kilómetros por segundo. El sol es la principal fuente natural e importante de luz sobre la tierra. La luz permite a las plantas y a los animales desarrollar procesos para obtener energía. Los seres humanos además hemos aprendido a utilizar la luz para alcanzar una mejor forma de vida. Pero mira lo que dice Génesis capítulo 14. Dios creó las lumbreras al cuarto día de la creación. Génesis 1:14 dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿En qué día lo creó? En el cuarto. Entonces el día 1, el día 2 y el día 3, ¿qué alumbraba el mundo? Dice la palabra de Dios: y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Hay que preguntarnos quién puede adjudicarse una creación tan hermosa como esa. Pero si te parece impresionante, Dios también creó la hierba verde. Génesis capítulo 1 verso 11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, para que hierba de semilla, árbol de fruto, que da el fruto según su género. En otras palabras, según su propia naturaleza, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios mío. En el año 2011 un equipo de científicos quería saber cuántas especies se habían descubierto a la fecha, y lo lograron. Hay, según estos científicos, 298,000 especies de plantas y 611,000 especies de hongos. Dios mío. Y algunos hongos son alucinógenos. Eso yo no los he probado todavía. Sin embargo, según los cálculos de los expertos, aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las marinas aún no se han descubierto. Si el mar tiene 7 millas de profundidad, y en lugar donde los volcanes acuáticos existe vida animal a la temperatura de aquel volcán acuático. Pregúntate cómo un ser
gelatinoso, que según dicen los científicos, por la razón que esos seres gelatinosos que habitan en esas profundidades del océano no se revientan, es porque no tienen oxígeno. Y si no tienen oxígeno, ¿qué tienen, pastor? No sé, hay que preguntarle a algún científico. Dios, cuán grande Dios tenemos, por esta razón que no podemos más que adorarlo, honrarlo y admirar y rendirnos ante tan grande majestad como del Dios creador de todas las cosas. ¡Wow! Hermano precioso, yo me quedo asombrado cuando he ido a los acuarios. Un día fuimos a un acuario en Cincinnati, cuando nuestros hijos estaban chiquitos. Sí, cuando estaban chiquitos. Y mi esposa iba fascinada en el acuario, no en el acuático, sino en el acuario. Fascinada en el acuario, caminando. Y todos vamos caminando fascinados porque era circular. Y todos los peces se veían por arriba. Ibas en un túnel circular y veías todos los animales. Y mi esposa iba fascinada, fascinada. Yo me había dado cuenta que el piso era de cristal, pero mi esposa no. Y iba fascinada viendo todo. Ella le tiene un horror a los tiburones. Y ella va fascinada viendo para arriba. Y yo estoy esperando a ver a qué horas mira para abajo. Cuando voltea a ver así para abajo, siguiendo la circunferencia, voltea y mira que el piso es de cristal y va un tiburón abajo. Ahí es donde los mariachis callaron. Pero cuando voy a los acuarios y miro lo que nunca me voy a meter a mirar allá adentro de las profundidades del mar, y miro el caballito de mar, la única especie que tiene la primera especie, que es el varón, el que tiene a los caballitos. Sí, porque ahora hay otra especie híbrida que dice que también tiene bebés. ¿Ok? Pero Dios entonces creó toda esta gran majestuosidad. Verso 14 de Génesis dice que creó las estrellas. Esto separa el día de la noche y sirve para señalar las estaciones del día y los años. Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirva de señal para las estaciones, para días y para años. Oh my goodness. Espérame. Póngame atención. Lo voy a meter a la profundidad de la Biblia. Un momentito nada más para que experimente lo que va a ocurrir el miércoles. Cuando Dios hizo a Adán en el sexto día, ¿qué época era? Sin embargo, si Adán fuera lo que la evolución dice, un primate, o sea, mátelo primero, ¿ok? No hubiera entendido, ni hubiera registrado los años, porque dice que tuvo a su hijo Set a la edad de 130. ¿Verdad que no estaba tonto? Ahí le va otra cosa. Era perfecto, dice la Biblia, hasta que cayó. Pero degradó el cuerpo y también la mente, pero no se degradó como hoy estamos aquí. Dios mío. Dice la palabra: y sea por lumbreras en la expansión de los cielos, alumbrar sobre la tierra, y fue así. Las estrellas tienen muchas características, entre ellas se ven en la misma posición relativa durante todos sus años. Sirve como sistema de referencia para medir el movimiento de los planetas. La luna y el sol tienen el mismo ciclo de vida. Las estrellas son grandes pelotas de plasma formadas mayormente del elemento hidrógeno,
que es transformado de helio a través de una reacción termonuclear llamada fusión. Por alguna porción de su vida, una estrella brilla debido a la fusión. Hacia el final de su vida puede contener materia degenerada. Las estrellas emiten luz a través del universo, mientras que solo existe una sola estrella en nuestro sistema solar. Hay billones y billones de estrellas a través de nuestra galaxia. Las estrellas más prominentes están agrupadas en constelaciones y las más grandes tienen nombres propios. Pero mira la belleza de Salmo 147, verso 4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre. ¿Qué dijo? Yo no me sé el nombre ni de mi vecino, y parece que me lo ha dicho como 15 veces. Cada vez que me dice, hey Samuel, how are you? Hey neighbor. No me sé su nombre. Y dice la Biblia que Dios llama a las estrellas. Cuando estaba presentando a un niño el otro día, en lugar de decirle el nombre, le quité el nombre y le puse el apellido, y mi esposa allá. Y yo veo que está desde ahí atrás y digo, pues quién sabe qué le pasará. Salmo 147, verso 4, Él cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre. Dios mío. La estrella es una composición química. La mayoría de esas estrellas están compuestas mayormente de hidrógeno. La composición química de la mayor de las estrellas es cerca del 73% de hidrógeno, 25% de helio y 2% de otros materiales por masa. No sé de qué masa estará hablando. Indiscutiblemente que nuestro Dios se ha complacido en crear múltiples fuentes de luz para que, como dice la Escritura en Juan, primera de Juan capítulo 5, 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En el cielo no hay ni sol ni luna. Y dice que Él todo lo alimenta con su luz. Por eso, querido, yo no sé tú, quizás yo soy el único loco que alucina, diciendo que magnífico Dios tengo. Y como dijo aquel, Lucas, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Y un pastor me dijo, Samuel, no sigas pensando esas cosas. Le dije, ¿por qué, pastor? Dice, porque un día de estos, Samuel, terminarás loco. Y yo creo que si ya no estoy, algo me falta. Dios precioso. Por eso hablar de Dios es hablar del Dios creador de todas las cosas, pero una de las cosas que vemos en su forma de ser creativo es que crea infinitamente. Oh, Dios mío, déjame terminar. Creó la vida en el agua, nada más te la voy a mencionar. Creó las aves, creó los monstruos marinos, creó la reproducción de todas las criaturas y todas las plantas. Aleluya. Escuche bien esto, y me voy a ir para el último porque ahí quiero terminar. En las plantas creó la reproducción en las plantas. ¿Alguna vez ves que las plantas se fecundan? En otras palabras, las plantas hacen el amor. No entendiste esa parte, ¿verdad? Porque está muy civilizada. Las plantas tienen sexo. No. Sin embargo, Dios creó la reproducción y puso la reproducción en su semilla. Y la semilla empieza el viento a soplar, suelta la semilla,
cae en otro lado y produce. Qué loco. Pero mira lo otro, creó en los animales para servicio y sustento del hombre y el ser humano para alabanza de su gloria. Voy a terminar aquí. Creó al hombre. Salmos capítulo 8, verso 4. Dios mío. ¿Cuántos han oído la frase esa que dice, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro? ¿Han oído esa frase? Me voy a comprar un perro. Dice Salmos capítulo 8, verso 4. Dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y el verso 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina diciendo en el verso 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Al mirar lo que Dios ha creado, no tenemos más que adorarle, rendir nuestra alma, nuestro pensamiento y nuestro ser entero por el ser Dios creador de todas las cosas. Me impresiona cómo Dios ha creado todo tipo de criaturas, grandes, pequeñas, medianas, de colores, sin color, y al mismo hombre con una inmensa diversidad que hasta hoy esas cualidades de Dios le ha dado a cada quien según su forma, ser creativo y su gracia multiforme. La hemos tomado como algo que nos separa en lugar del que la tomemos como algo que nos une. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué Dios creó a la tortuga tan lenta que a todos puede llegar a desesperar? ¿Era una qué? Una tortuga. Pero el hombre llega al momento de tortuga también. ¿Para qué creó Dios la tortuga? ¿Para qué sirve la tortuga? Una vez iba al centro de Elkhart, en una curva que está en la Jackson, y yo caminaba por esa calle todo el tiempo. Vivía de este lado de la ciudad por casi 20 y tantos años. Y en todos esos años de pasar esa calle, ese día fue un día particular. Voy caminando, voy en mi carro cuando de repente ¡buah! Tengo que frenar. Había una tortuga cruzando la calle. Me paré y la tortuga. Volteé y había más carros esperando del otro lado. Y yo soy curioso. Fui y le pregunté a la tortuga, señora tortuga, ¿para dónde va? Y me contesta el señor que vivía en el otro lado. Ella pasa de vez en cuando de ese lado del río al otro lado. Y yo dije, ¿cuántas veces este hombre ha visto esa tortuga? Y entonces dije yo, a lo mejor esa tortuga también conoce a este hombre. Y este rey tortuga mandó a llamar a todas las personas de su reino porque tenía un problema de amargura. Y les dijo, aquel que me haga sonreír, lo voy a hacer un hombre privilegiado en mi reino. Y llegó el burro a querer hacer al rey reír, a la reina tortuga o al rey tortuga. Entonces el burro contó su chiste y el rey tortuga se quedó viendo. Y ordenaron, sáquenlo y mátenlo porque no logró hacer reír al rey. Llegó la jirafa y dijo, yo haré reír al rey. Llegó la jirafa con su gran pescuezo. Hizo su chiste y dijeron los súbditos, saquen a la jirafa y mátenla porque no hizo reír al rey.
Y vino la cebra y dijo, yo haré reír al rey con todas sus rayas. Dijo, yo soy rayado, estoy rayado, lo voy a hacer reír al rey. Dijo el rey tortuga, saquen a este porque no pudo hacer reír al rey. Pero luego llegó el gallo y se quedó el rey tortuga viendo al gallo y empezó a reír. Y todos felicitaban al gallo. Y dice el rey tortuga, qué bueno estaba el chiste del burro. ¿Por qué Dios haría al burro? Digo, perdón, a la tortuga. Tan lenta, porque Dios haría la jirafa con un cuello tan grande que parece innecesario, porque Dios creó la cebra con tantas rayas que nada parece ayudar. ¿Y por qué creó al hombre, quien iba a invocar tantas y tantas, que se iba a equivocar tantas y tantas veces? Para todas esas preguntas solo tengo una respuesta: fue por su amor. Fue por su amor. Y cuando fui a mi tierra natal, a la hermosa ciudad de las murallas, Campeche, Campeche, el lugar de mis pasiones y mis sueños, con sus calles empedradas, no apedreadas, sino empedradas, y su castillo colonial, desde donde se ve la playa, donde cambia de colores, y al sentarte en la tarde ves la quietud del mar de Campeche, Campeche, donde caminas en el malecón, así vas caminando, y aquí, justamente aquí, está el mar quieto y callado. Y llegué al mercado de Campeche y miré una tortuga de este tamaño, pero no estaba con las patitas para abajo, sino estaba con las patitas para arriba, porque el hombre que tiene dominio sobre la tortuga, sobre las plantas, sobre las aves, era quien domina el mercado. Y la única cosa que te puedo decir es que Dios creó todo por amor. Y el Dios creador, del cual no entendemos su creación y su sabiduría, hoy te quiere decir que lo creó todo para ti y por ti.